FM Villa Santa Rosa 105.5. Estás en tu radio. Un integrante de ACIFRO, una productora, maestra rural, muy querida por todos nosotros, ha escrito una carta para Pablo, una petición sería. Ella quiere leérsela a Pablo en nombre de todos nosotros, porque nosotros consideramos que es el sentir de los productores, de la que estamos viviendo, todas las producciones primarias que afectan inclusive a la sociedad misma. Marta, por favor. Hola. Esta carta la escribimos entre varios productores, es para hacerle un pedido. Estamos bastante desesperados, ya no sabemos qué hacer porque la situación es muy grave. Y bueno, voy a comenzar a leérsela porque se la íbamos a entregar, pero queríamos que todos escucharan lo que la carta dice. Santa Rosa de Río Primero, 17 de julio de 2015. Al señor Pablo Rossi, de nuestra mayor consideración. Somos un grupo de productores de la zona de Santa Rosa de Río Primero, representados en ACIFRO, y queremos hacerle llegar un pedido en estos momentos tan negativos para el campo argentino. Son innumerables las malas políticas nacionales y las actitudes despectivas que recibimos desde la máxima autoridad, como así también de mucha gente de la ciudad a la que el relato oficial consiguió enfrentar al campo y considerarnos ávidos de riquezas, mezquinos, destructores del suelo y del medio ambiente, causantes de graves enfermedades. ¿Por qué no se sacan la máscara? ¿Por qué si tanto mal hacemos están esperando la venta de la soja como si ellos la hubieran sembrado, presionando al productor con el Banco Nación? Necesitamos que un periodista como usted, tan escuchado y respetado, elegido como uno de los más honestos del país y conocedor de lo que ocurre, pueda transmitir nuestro mensaje para que llegue a la sociedad argentina y nos integremos. Tenemos muchísimo que dar para nuestro país, pero consiguieron aplastarnos, nos fueron quitando la rentabilidad y en muchos casos se fue perdiendo el capital. No les importaron las catástrofes naturales, inundaciones, granizos, sequías, etc. Ellos son socios en las ganancias. Somos en parte responsables de esta situación. No supimos luchar ante cada avance, ante cada presión, ante cada ataque como la rotura de los hilos bolsas. Pero la situación se ha hecho insostenible. Somos pocos para los políticos y por lo tanto débiles, no sumamos votos. Conseguimos mucho con el paro del campo, pero no logramos una política agropecuaria. No es fácil luchar contra un gobierno poderoso que consiguió cambiar el relato y con una sociedad muchas veces conformista que deja hacer. Queremos informarle, a lo mejor usted ya lo sabe, que en Radio Mitre, una vez por semana se da un programa dedicado al campo, que dura 2 horas. Se entrevista a economistas, productores, ingenieros agrónomos, etc., que tratan sobre esta verdadera catástrofe agropecuaria nacional. Pero lamentablemente el horario de ese programa es de 7 a 9 horas de la mañana los días domingos. Y en ese horario la audiencia en las familias de la ciudad es escasa y nosotros necesitamos comunicar lo que pasa a la mayor cantidad de oyentes.
Es por todo esto que nos atrevemos a pedirle si usted pudiera dedicar al tema un espacio en su programa Enfoques para que se conozca nuestra realidad. Estamos seguros que el mensaje llegaría a un gran sector de la sociedad. Sabemos de su participación en las agroactivas, exposiciones y el acercamiento a eventos y a familias rurales. Por eso pensamos en pedirle que nos ayude a comunicar nuestra situación que tocó fondo. Nos duele la corrupción, el atropello a la justicia, la falta de diálogo, la presión en la que vivimos, la inoperancia de legisladores y jueces, el crecimiento desmedido del gasto público, la droga, la violencia, la inseguridad. Jamás se nombró al campo como el motor que ayudó a salir de la crisis y al pago de la deuda, porque cuando este gobierno llegó al poder, el campo venía creciendo en producción y tecnología y el mercado internacional era importante. Los productores volveremos a la lucha, lamentablemente. Ya no es rentable producir. Si el pueblo conoce nuestra situación, podremos contar con su apoyo y no con su enfrentamiento. Además, sea el que sea el próximo gobierno, queremos dialogar para establecer una política agropecuaria y la quita de la carga impositiva que nos asfixia, para que vuelva la rentabilidad al campo y la estabilidad a la economía del país. Agradecemos desde ya lo que pueda hacer desde su tribuna para el bien de nuestra patria y nuestra democracia. Los saludamos muy atentamente. Muy buenas noches. Le voy a complicar la vida a la camarógrafa, pero me va a gustar poder estar más cerca de ustedes. ¿Me escuchan bien? Sí, allá atrás. Muchas gracias, Marta, por esta carta. La escuché atentamente, palabra por palabra. Es una síntesis perfecta, creo, de la impotencia, el resultado final de un problema mucho más hondo, más profundo, más extenso que una mera equivalencia o equilibrio de rentabilidad. Lo que ha descrito Marta en nombre de los productores, los asociados de ACIPRO, es una patología cultural. Yo en primer lugar quiero contestarle, Marta y a todos, que nunca será suficiente lo que uno hace, pero siento en el fondo que a lo largo de estos años he intentado, en términos personales, y la radio en términos generales, teniendo en cuenta que comunica extensivamente a la gente de la ciudad y del campo, a la gente de clase alta, a la gente de clase media alta, media baja, que la radio se escucha en buena parte de la República Argentina y que lo que hemos intentado y lo que hemos hecho a lo largo de estos años es justamente ir planteando cada una de esas cosas. Lo que describe la carta de Marta no es muy distinto a lo que sienten muchos sectores que han sido puestos del otro lado de la raya. No es solamente el productor agropecuario. El productor agropecuario está hundido en la propia realidad, en esa enemistad que vive en el propio pueblo,
con la gente que siente que no lo comprende, que lo acusa como enemigo. Querida Marta, yo le digo a usted que me he peleado con amigos de toda mi vida, pero no porque quien está aquí esté dispuesto a pelear con nadie, simplemente que con el frío de la indiferencia o el dedo acusador me han puesto del otro lado de una raya imaginaria perversa que este gobierno ha trazado entre unos y otros. Y esto ha pasado con productores agropecuarios, con periodistas, con profesionales de todo tipo, con hombres y mujeres sin profesión, amas de casa. Basta decir lo que uno piensa para volver a estar susceptibles a una riña, a una pelea, a un desacuerdo, a una estúpida división. Esto es lo peor que le pasa a la Argentina. Esta es la herencia más pesada y tenebrosa que deja una mujer enferma de poder, que ha enfermado a la sociedad a partir de la responsabilidad que le toca como principal mensajera y ejecutora de máxima responsabilidad. Miren, yo les decía en la entrada de esta noche a colegas que me abordaban, que cuando me llamaron del club allá por febrero, el título tentativo de este diálogo era fin de ciclo y después qué. Hoy no puedo ni siquiera profundizar la tesis de ese título. Fin de ciclo. ¿De qué ciclo? Fin, ¿qué fin? Lamentablemente, generalmente en estos ámbitos, un experto en siembra, un experto en economía, viene y les cuenta cuáles son las previsiones, qué es lo que puede ocurrir con el precio de la soja, los commodities, el dólar. Acá estamos en una imposibilidad de hacer pronósticos. Estamos en una emergencia del presente. Hay un problema aquí, ahora. Tenemos que hablar de las últimas 48 horas del país. El problema, Marta, que usted describe en la carta, es un problema importantísimo y profundo, pero lamentablemente este grupo de poder que ha malversado el mandato popular, que ha usado como patente de corso la palabra pueblo para saquear la rentabilidad ajena y quedarse con esa rentabilidad y obtener con esa rentabilidad en nombre de fondos públicos la anuencia, la obediencia, el fanatismo de mucha gente que ascribe, ciega, sorda y muda, detrás de lo que dice la Presidenta de la Nación, se han valido de ese mecanismo para hacer que mañana sea peor que hoy. Porque pueden bien estar reflexionando sobre para qué sirvió la 125 y la lucha del campo en 2008. Y después quedar un sabor amargo. Decir, ¿para qué? Y ante la posibilidad de una nueva protesta, decir, ¿para qué? Pero el para qué que se plantean ustedes no es muy distinto del para qué que sentimos hoy. 500.000 de personas que se movilizó bajo un aguacero el 18 de febrero de ese mismo año, un mes después que apareció con la cabeza reventada por una bala un fiscal de la República, Natalio Alberto Nisman. ¿Para qué? No importa para qué. No importa para qué. Ustedes, digo, los que se atrevieron en 2008 a ponerle un freno al despotismo y al autoritarismo, a la arbitrariedad, dejaron una huella. Si no la han visto todavía, si no está el rédito de lo que hicieron, no se preocupen.
tengan la paciencia estratégica, la sabiduría de los abuelos, de los tatarabuelos, de los que vinieron acá, a hacer que esta tierra, nuestra tierra, valga la pena para la producción. Los gringos que vinieron, y gringos, permítaseme, en el colectivo general de todos aquellos extranjeros que llegaron a nuestra tierra, no vinieron a ver si en vida podían obtener los resultados de lo que habían sembrado. Sembraron un país con defectos, con problemas, con discordias, con avances y retrocesos, como son todas las evoluciones. Pero alguien decía, Rodolfo Terraño alguna vez lo escuché decir, si San Martín hubiera hecho una encuesta, no hubiera cruzado los Andes. San Martín también podría haber dicho, ¿para qué? Si Belgrano le preguntaba o leía los diarios antes de luchar en Salta y Tucumán, hubiera planteado ¿para qué? No. Sarmiento nunca pensó en que él iba a ver los réditos de la ley 1420 de educación universal y gratuita, pero sabía que lo que estaba haciendo le iba a generar un porvenir venturoso a millones de chicos para hacer realidad aquello de educar al soberano. Entonces, la primera mención que quiero hacer esta noche es quítense de encima el desasosiego. Porque el peso de lo que falta por luchar es enorme. Plantéense, aunque veo muchos rostros surcados por el infortunio, por la desesperanza, por la decepción, porque estoy seguro, y los veo en los rostros, que muchos creyeron en X, Y, en Juan, Pedro. Estoy hablando de políticos, estoy hablando de partidos políticos, y fueron decepcionados progresivamente, consecutivamente. Sí. El resultado colectivo no es de los mejores. Sí. Llegamos a este estado de cosas, a que un grupo sectario de poder se apodere de nosotros, porque hay que tener mucho más temor al miedo y al silencio y a la apatía de los buenos y no a la maldad de los malos. Y eso es lo que ha pasado. Ha habido mucha gente que ha callado, que se ha escondido, que ha bajado los brazos, que se ha olvidado de aquel fervor democrático de hace 32 años. Entonces, Marta, voy a volver a su carta una y otra vez. Marta, productores de Acipro, el problema de ustedes no es diferente al problema de la sociedad argentina. Los medios de comunicación podemos amplificar lo que le pasa a los productores, pero no crean que la reconciliación en esa amplia ruralidad, no el campo. Recién le decía una colega, aprendí de tanto pataconear por el interior, por pueblos de 1000 habitantes, de 5000, de 10.000, por ciudades del interior, aprendí que el concepto de la ruralidad es un concepto más específico y riguroso que el campo. Y es en la ruralidad donde tenemos que encontrar las respuestas complejas a las preguntas complejas. Que los sectores de la ciudad o de un pueblo, los sectores urbanos, entiendan al productor, comprendan que no son egoístas, que buscan, como dice la carta, arruinar la tierra, devastar lo poco que queda. Que hay mala praxis, sí. Que se usan mal los herbicidas, sí, también. Que hay problemas de autorregulación, también. Acá no nos vamos a guardar nada.
pero el relato ha sido tenebroso. Desde el yuyito hasta el maíz para dar de comer al chancho. De una ignorancia supina, pero de una malevolencia, de una perversidad política pocas veces vista, solo comparable con el desasosiego, la violencia implícita y explícita de la dictadura militar. Estos que se llenan la boca de los derechos humanos vienen a provocar a la ciudadanía, al productor, al empleado, que apenas puede llevar el pan a sus hijos, porque el Estado le saca más de la mitad de lo que gana. Y se han adueñado de la palabra en nombre de una justicia social que no ejecuta. Le han llamado justicia social a la dádiva permanente, a adoctrinar personas, a adoctrinar jóvenes. ¿Por qué lo han hecho? Porque del otro lado hay desorganización, egoísmo, falta de claridad y falta de liderazgo, todo junto. Pero ¿saben fundamentalmente qué hay del otro lado? Falta de ejemplo. ¿Cómo se cambia culturalmente a una sociedad atormentada por la perversidad política? A partir del ejemplo. La República. No vine a hablar, les parecerá extraño. Ahí está, ahí describí un libro. El primero se llamó Libertad o Barbarie, el segundo Populismo Nunca Más. Trataré en estas palabras de resumir el espíritu del libro para que no les haga falta comprarlo. Si lo quieren comprar, por masoquistas que son, compren. Pero ese populismo nunca más lo escribí porque quería bajar a tierra justamente, encontrar respuestas a la tara cultural, a la epidemia cultural que se adueñó una vez más, no una vez, no esta vez, no el kirchnerismo, a la epidemia cultural populista que viene ganando la Argentina desde hace décadas. Y esta es una cuestión que vamos a poder comprender en amplitud. Hoy, este tono, esta manera de decir las cosas y de referirme a una persona a la que le pierdo todo el respeto, la Presidente de la Nación, debería tener y gozar de todos nosotros del respeto de la investidura. Pero la mujer que hoy encarna la investidura presidencial se falta el respeto a sí misma cuando se convierte en una violenta provocadora, abusadora del poder. Lo que pasa es que todavía no hay ningún juez, no hay un sistema jurídico que se haya atrevido a enjuiciar y procesar por los delitos múltiples que se vienen cometiendo. Ella, su familia y sus amigos desde hace 12 años. Delitos. Delitos. No hay que esconder las palabras. Una vez que uno cruza el Rubicón, no hay vuelta atrás. Una vez que se cruza el Rubicón, no hay vuelta atrás. ¿Nos mata? Entonces me callo. Entonces no hablo más, porque nos mata. No, señor. No, se lo digo con... Justamente, todos los dictadores, todos los autoritarios, todos los déspotas jugaron con el miedo de la sociedad. Justamente, es tenebroso lo que estamos viviendo. No ha habido una sola conferencia de las últimas que he hecho en donde diga esto que estoy diciendo acá. Acá veo algunos rostros que saben de lo que estoy hablando. Nunca lo he dicho en este tono. Pero créanme que lo que vengo planteando en las últimas horas en la radio. Pasan cosas graves en este país. Querida Marta, mucho más graves, créame, que un problema de rentabilidad o de animosidad entre vecinos de un pueblo. Se están llevando puesta la justicia. Eso lo hacía la dictadura, eso lo hacían los militares cuando decidieron ilegalmente tomar el poder. Y yo les pido una cosa,
Tampoco hagamos reivindicaciones de que con fulano estábamos mejores. No, nunca estuvimos mejores. Siempre que se viola la ley, uno está mal y está peor. La Argentina siempre buscó los peores remedios. Explíquenle a sus hijos, por favor. No va a ser saliendo por radio y televisión que vamos a lograr dar vuelta culturalmente a esta ecuación. Va a ser en casa, discutiendo en casa, contándoles sus experiencias, lo que vivieron, lo que vieron, lo que callaron, lo que dijeron. Cuando los argentinos en la década del 70 se perseguían con bombas molotov y ametralladoras, cuando se escondían en sus casas por miedo a ser asesinados o masacrados, ya nadie en un momento se sabía por qué o por quién, si por estos o por los otros. Hagámonos cargo. ¿O qué? ¿O creímos que desde hace 32 años que tenemos la democracia, con tener la democracia basta? Diría una amiga querida, Norma Morandini, maestra de periodistas. Tenemos que entender que ya no basta no tener un general con botas en la presidencia para decir que tenemos democracia. Esto que estamos viviendo no es democracia, es dictadura de la mayoría, que no es lo mismo. El nazismo, el fascismo, el comunismo y todos los ismos que me pongan por delante se propagaron como totalitarismos a partir de la dictadura de las mayorías. Esto que planteo no es una postura de derecha. ¿Saben quién dijo esto mismo que estoy diciendo yo? José Pepe Nun, ex secretario de Cultura de Néstor Carlos Kirchner en su primera etapa de gobierno, que hoy deambula por los coloquios empresariales, invitado por los empresarios, porque tarde pero entendió que la propuesta cultural de Néstor Kirchner era una estafa, que la única propuesta cultural era adueñarse del relato, del presente, de las estadísticas, de los números, de los medios. Nunca hubo una ambición, ni los militares tuvieron una ambición totalitaria semejante. Ni siquiera los militares tuvieron la avaricia, la prepotencia económica de quedarse con todo. Te dirán, pero asesinaron. Sí. El peor demonio es cuando el Estado se vuelve ilegal. Cuando el Estado se vuelve ilegal, es incomparable su tragedia. Pero ese demonio llegó después que miles de demonios sueltos estuvieran cobrándose vidas, extorsionando, secuestrando y poniendo bombas. Y un clamor silencioso de una sociedad temerosa, harta, deseosa de un orden, avaló el golpe cívico-militar. No les estoy diciendo nada nuevo, solo planteando en palabras el contexto. ¿Y qué tiene que ver eso con esto? Mucho. Porque han querido hasta reescribir la historia. Adueñarse del relato es tergiversar hasta la vida de los héroes y entronizar nuevos héroes que convengan a la posteridad que se está modelando. Por eso, despreciar a ese Colón invasor y traer a Juana Zurduy para que desde la inmovilidad de una estatua le sirva a la señora para sus fines recreativos y ampulosos de ególatra por cadena nacional.
Si un juez no puede revisar el patrimonio del presidente de la nación, olvídense de llamar justicia a la justicia. Lo que han hecho en estas últimas 48 horas es la demostración más cabal, más impúdica y más pornográfica de que están dispuestos a todo. Me decían cuando salí de casa, tené cuidado, tené cuidado. ¿No tiene miedo? Mi operador de radio me dijo, antes creí que te iba a llevar cigarrillos a la cárcel, ahora temo llevarte flores a la tumba. Eso ya no es un chiste, como bien dice el Señor. Hay un fiscal muerto y hay un juez que hoy nos acaba de decir que si aparece suicidado busquemos al asesino. Y hoy decía en El Observador desde Marco Juárez, yo no hice el malévolo juego de palabras, no le puse como lema a la protesta de hoy, no maten al campo. ¿Qué clase de presente es el que estamos viviendo para que matar, suicidar, asesinos, esté de nuevo en el vocabulario nuestro? ¿Qué hemos hecho o qué no hemos hecho? ¿Qué hemos dejado hacer? Yo sé que lo que importa aquí ahora es si se puede rescatar o no el maíz, si vale la pena levantar el maíz, como me decía el amigo allá, o con qué actividad se puede compensar lo que otra actividad no da. No voy a repetir aquí en este final de jornada que un cargamento de trigo desde Salta cuesta menos que el flete que lo lleva al puerto, que un productor de manzanas recibe $1 por kilo, que el damasco ni siquiera vale la pena cosecharlo, que se pudra, y así mucha otra fruta. Marta querida, estuve en Mendoza y como usted recibí papelitos con letra temblorosa de pequeños productores vitivinícolas de familias de larga tradición mendocina, asqueados, asfixiados, llorosos, que venían mientras el gobernador de Mendoza, que recibió una paliza electoral, y felicito a los mendocinos por ponerse de pie, agradecía las dádivas recibidas por el gobierno. Vueltos, limosnas, que los gobernadores van y mendigan. Pero esas mujeres decían, esto pertenece a mi familia desde hace 100 años y no puedo levantar la uva. ¿Y por qué no toman las medidas necesarias? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por una cuestión fiscal? No, la Argentina de hoy no se explica. A la Argentina de hoy no la explica un economista, ni la explica un periodista, ni un experto en el campo. A la Argentina de hoy solo la pueden explicar un congreso de psiquiatras. Porque lo que desde el poder se viene haciendo con la sociedad es un permanente ejercicio de contaminación psíquica, de presión psicológica, de división y de exacerbación de los ánimos. No nos dan tregua. Les juro que por muchos momentos dije, ya está. Como ahora mismo, que les acabo de decir bastantes cosas fuertes, tengo ganas de decir, bueno, pasemos a otro tono. Porque en definitiva llega el fin de semana. En definitiva esta ha sido una jornada magnífica, un éxito para los organizadores. En definitiva todavía siguen gozando, aunque no lo vean tan así, de la vida de una ciudad o de un pueblo
alejado de la barbarie salvaje, créanme, del Far West donde yo vivo, que es el conurbano bonaerense. Pero cuando algo por el estilo sobrevenía, cuando amagábamos con bajar la guardia, con cambiar de tema, ¿cómo? ¿Usted no ve nada bueno en el país? Me decía. ¿Cómo? ¿Por qué todas noticias negativas? ¿Sabe por qué? Porque no se puede bajar la guardia. Es como bajar la guardia frente a un boxeador que primero lo escupió, después lo pateó y después le vive amagando con darle un cross. Y si se agacha, pegarle en las partes bajas. Un jugador tramposo, un boxeador tramposo. Eso es el gobierno. Eso es el gobierno. Entonces, bajar los brazos, callarse, jugar a la... No juzgo a nadie, pero jugar a la objetividad, a la neutralidad, para mí, desde mi forma de pensar, desde mi honestidad, no la que dice la revista Noticias, desde esta honestidad brutal con la que les hablo, eso es ser cómplice. En una guerra, la neutralidad es complicidad. Este gobierno desató una guerra, alistó ejércitos de denostadores, de insultadores, de pequeños jovencitos a los que le hicieron adorar a una figura. No es nuevo. Perdónenme, compañeros peronistas, en esta noche. Piensen, no es nuevo. El personalismo, el populismo, la utilización de la educación, de la cultura, de los medios de comunicación para ensalzar líderes, para entronizarlos como salvadores, no es nuevo, ni tampoco es patrimonio de un partido político. Porque populismo en la Argentina ha habido de toda clase, de izquierda, de derecha, militares y civiles. Ahora vamos a entrar a ampliar la visión. ¿Qué fue la década del 90? ¿Qué fue? ¿Saben qué fue? Un populismo monetario, un populismo monetarista. ¿Vieron el pasaje de la Biblia donde el pueblo, guiado por Moisés, atravesando el desierto, llegó al faldeo del monte Sinaí? Allí acampó, esperando que Moisés subiera a traer las tablas de la ley. Moisés subió y se demoraba Moisés. Y había un pueblo impaciente, huérfano, esperando al Salvador, al que le dijera qué hacer. Ese pueblo impaciente necesitaba un Dios que adorara. Y ahí fundieron todos los oros que había y formaron el becerro de oro. Se crearon un Dios a la medida. Hubo alguien que decidió inventar un Dios a la medida de ese pueblo utilitarista, de ese pueblo impaciente, consumista de ídolos precarios. Cuando bajó Moisés con las tablas de la ley, enfurecido, le dijo a ese pueblo: ¿qué fue la convertibilidad? La convertibilidad fue el becerro de oro, el falso Dios. Ya estamos lejos de la convertibilidad. Se la defendía religiosamente. Estabilidad, con la fe, no en el campo, padecieron mucho.
los grandes centros urbanos, la estabilidad y la convertibilidad. Claro, esto para los más jóvenes, como se venía de los infiernos y los fuegos de la hiperinflación, la palabra estabilidad era la salvación eterna misma. Pero superficiales y desesperados, frágiles en nuestras convicciones, cortoplacistas. Los argentinos nos enamoramos ¿de qué? ¿De qué? De nuestro propio pacto de convivencia. Nos enamoramos de nuestro sistema educativo ejemplar que todos quieren imitar. Nos enamoramos de una medida monetaria burocrática que decía, como por arte de magia, que un peso era igual a un dólar. Vaya sociedad profunda, la que edifica su acuerdo en función de una paridad mágica, que busca un atajo para lo que no sabe hacer en la realidad productiva, que es darle valor a su moneda real como ecuación entre la riqueza que produce, el ahorro que genera, la inversión que promueve. Entonces, ese populismo monetarista defendido a rajatabla, la ley de convertibilidad, en esta sociedad que viola la ley serialmente, fue la única ley, excepto la de la gravedad, y todavía hay gente que debe estar buscándole la vuelta, cómo violarla, la única ley que se respetó por 10 años. El resto se violó todas las leyes. Somos violadores seriales de la ley. Sí, y porque somos violadores seriales de la ley, tenemos jueces forajidos. Los jueces federales que hoy están en la tapa de los diarios juegan su juego propio de poder y lo vienen haciendo desde hace muchos años, negociando con el poder y el poder negociando con los jueces. Y los argentinos, espasmódicos, como cardúmenes que en masa hoy están acá y después están acá y mañana van a estar del otro lado. ¿Han visto el comportamiento de los peces cómo es? Imprevisible, espasmódico, histérico. ¿Se dieron cuenta por dónde estamos transitando? Empezamos señalando con el dedo a una mujer perversa. Pero ahora el dedo, como decía un profesor mío, el que acusa, se acusa. Porque cuando estamos señalando con el dedo así, los otros me están señalando a mí. Esta mujer que nos gobierna tiene responsabilidades insoslayables. Pero los fenómenos se dan por complicidad colectiva, por mala praxis colectiva. En populismo nunca más. Planteo que el populismo es una tara cultural. ¿Qué es? Es la apropiación del pueblo. Alguien me dijo, ¿cómo? Porque estamos en una esquizofrenia tan grande que hay gente, y este es el éxito del relato, que ha creído que el populista es alguien que ama al pueblo, que es el benefactor del pueblo. Es más, hay teóricos que han dicho, entonces, quien ataque al benefactor del pueblo es un antipueblo, una antipatria, cipayo, gorila, golpista. Uno sobre otro caen los adjetivos sobre este cuartito gentil. Y acá me ven. Es una batalla desigual,
pero es una batalla que vale la pena. Por eso intenté escribir este libro. No para que lo leyeran los doctos, sino para que pudiéramos bajar a tierra el concepto. No, le digo a los que me plantean esta tesis, el populista no defiende al pueblo, se apropia de la patente pueblo, la usa, usufructa la patente pueblo, porque es muy redituable. Yo soy el pueblo, ustedes confíen en mí, yo sé lo que le conviene a cada uno de ustedes. Estatismo 1, totalitarismo 1, personalismo 1. Yo sé qué repartirle a cada uno de ustedes, mejor que nadie. Son una inteligencia privilegiada. Esa es la arbitrariedad conceptual general. ¿Y cómo dejamos que esto transcurriera? Porque hubo mucha cobardía. Porque hubo un señor al que lo tomamos en chiste. Y escuché a muchos empresarios de largo territorio recorrido decir, bueno, pero no roba. Es impresentable, pero no roba. ¿De quién estoy hablando? De Guillermo Moreno, que apretó a una legión de empresarios que callaron o se hicieron los disimulados o supieron adaptarse o dijeron no hay otra alternativa. Y esto pasó en muchos aspectos. Fueron ganando batallas parciales y la gente fue retrocediendo y muchos fueron retrocediendo. Los dueños de los medios retrocedieron, vendieron sus medios. Es más fácil estar con el calor del discurso oficial. Las pautas publicitarias son cuantiosas, grandiosas, para sostener el aparato de propaganda. El populista hace eso, convence a los otros de que tiene la fórmula mágica para el reparto. Y una sociedad cansada de no ejercer la libertad, porque ese es el otro capítulo, se la entrega. ¿Cómo llegamos hasta acá? Llegamos por entrega irresponsable de la libertad. Porque la libertad, y por favor, esto enseñemos a nuestros hijos, la libertad no es un beneficio, no es sacarse la lotería, gozar de la libertad, no es llegar a una determinada edad y obtener la libertad como se obtiene. Lo digo para vos, para la gente de la generación de él, no es obtener el carnet de conductor, no se obtiene la libertad como un carnet de conductor. La libertad cuando llega es una carga pesada. ¿Por qué? Porque el que dice, y no solo dice, sino ejerce la vida en libertad, tiene una carga doble. Y lo ejemplifico. El hombre verdaderamente libre toma decisiones por sí mismo todo el tiempo. Toma decisiones, acciones, decisiones que se transforman en acciones y decisiones que se tornan en conductas, en valores. El hombre libre decide qué valores va a cultivar, o qué valores va a descartar, o qué vicios va a practicar, y por ende, qué acciones va a llevar adelante. El hombre que entrega su libertad, el hombre mediocre, diría José Ingeniero, su máxima obra, antes que leer Populismo Nunca Más o Libertad o Barbarie, vayan y recuperen El hombre mediocre de José Ingeniero, adelantado a su tiempo o un escrito que perdurará por los siglos de los siglos. El hombre mediocre es el que le pide a otro que le diga qué hacer. No estoy hablando de relaciones laborales. Estoy hablando de decisiones de vida. En las relaciones laborales y productivas,
está el productor, el jefe, el empleado, son las jerarquías. Ahora, en las decisiones de vida, en la autonomía del ciudadano, en el ejercicio pleno de nuestra libertad y nuestros derechos y nuestras garantías, no hay patrón, ni empleado, ni supervisor, ni capataz. Ahí somos todos iguales ante la ley e iguales ante la posibilidad de capacitarnos para dar de nosotros lo mejor. El populismo justamente lo que busca es neutralizar esa individualidad y transformarla en un colectivismo obediente. Un colectivismo obediente. Lo han patentizado en el perverso sistema aplicado al campo. Se expropia la renta privada, se los mata a impuestos, se los burocratiza al máximo. Se crean los ROE, los permisos de primera, segunda, tercera, cuarta categoría, los hacen peregrinar hasta el Banco Nación, los llevan hasta que los vuelven locos. ¿Para qué? Para ejercer simplemente la libertad de producir lo que quieren y de obtener un precio justo, con reglas claras, en un mercado abierto, y ofrecerlo como producto a otros que lo quieran adquirir. Esto es todo. Voy a repetir un viejo cliché que este sí lo hago en todas las conferencias. Y algunos que están acá y me han escuchado en el pasado van a decir, este cuento ya lo contó. Cortito y al pie. Rafaela, 2008. Julio, agosto 2008, conferencia, 500 personas, una carpa, 2008, el voto positivo de Cobos, nuevo prócer nacional y popular, el salvador de la patria, era llevado en andas hasta Mendoza. No, digo, viene Julio, pero esa creencia de que hay uno que nos salva. Me acuerdo que los chicos de los Ateneos venían a preguntarme, yo lo empecé a escuchar a usted en los piquetes. ¿Qué hacemos ahora? Claro, ya se habían vuelto todos. No se vuelvan nunca más tranqueras adentro. Nunca más vuelvan tranqueras adentro. Una vez que salieron, se tienen que dar cuenta que no se trata de lo que hago yo ahora, levantar el tono de mi voz para mantenerlos atentos al contenido de lo que quiero transmitir. Me lo preguntaba recién una chica. ¿Qué tienen que hacer los productores? Gritar más alto, ser más duros en la protesta, cortar de nuevo las rusas. Ser persistentes. Ser persistentes. La persistencia, la coherencia, la persistencia se transforma en conducta. Lo demás es espacio. Lo demás es catarsis. Lo demás es, me salta la tapa de la olla cada tanto. Y después vuelvo a ser el sumiso que era, el resignado que era. ¿Pero qué quiere que haga? ¿Que esté todo el día? No. Que no permita un atropello, ni el más mínimo, por el gerente del banco de la sucursal Banco Nación de acá, ni el intendente, ni el concejal. No permitan un atropello a sus derechos. Organícense, hagan sentir el peso de la organización civil, de los ciudadanos indignados. No se adocenen, no se acostumbren, no sean borregos. Una cosa es la mansedumbre y otra, diría el Papa Francisco, una cosa es la mansedumbre, que es una actitud sabia frente a desafíos complicados, y otra cosa es ser esclavo, es ser indigno, por más cansados que estén. Por más agobiados que estén porque les parezca que es imposible. No es imposible. Hay organizaciones no gubernamentales, organizaciones como esta, clubes, mutuales. Participen. Salto, Rafaela, 2008, agosto. Una conferencia como esta. ¿Quiénes estaban todos los gringos? No,
así apesadumbrados, sino que estaban... Me convocaron para que dé una conferencia, vengo acá porque era una tarima como esta, las sillas blanquitas así de plástico. Entonces yo dije, buenas noches. Yo sé que muchos están esperando que ahora yo desenfunde todo mi arsenal de críticas anti-kirchneristas y ustedes acá, a medida que yo vaya subiendo el tono de la voz como he hecho ahora, van a ir haciendo esa catarsis. Me acordaba de Enrique Pinti en Salsa Criolla, bien deslenguado como es Pinti. Si alguna vez han ido al Teatro Maipo, Buenos Aires, a ver un espectáculo de Pinti, en pleno menemismo, él los puteaba todos. Él decía las barbaridades más grandes, y la gente reía, jajaja, y se reía de las verdades que decía Pinti, sobre los que los políticos hacían con los ciudadanos. Y la gente aplaudía, rabiaba. En un momento Pinti se ríen, aplauden, y después salen de acá y hacen la catarsis y van y los votan de nuevo. Son maravillosos. Digo, Rafaela, le dije, ustedes están esperando que yo ahora haga, como llaman ahora, el acting, el bailando de Marcelo Tinelli. No importa lo que bailen, sino el acting que hagan en la previa. Ustedes están esperando eso. Yo haga de payaso. Bien. Son demasiados kilómetros de Buenos Aires para hacerlo obvio. Vamos a hacer un juego primero. Entonces me acordé, cuando era chico, que le tenía pánico a los payasos. Un psicólogo diría, un fallido, mirá lo que te convertiste, justo en un payaso. Tenía pánico cuando los payasos, me llevaba mi tío en la carpa, y estábamos ahí, y de pronto el payaso, cuando hacían los números entre ellos, se metían sopapo uno con el otro, no hay problema, nos reíamos. Ahora cuando el payaso agarra y se metía entre el público así, y decía, a ver, vamos a ver quién va a ir, quién va a subir, y le agarraba la mano a uno, no tenga pánico, mi amigo, no lo voy a llevar. Yo tenía pánico, entonces así que no me... Bueno, me acordé. Entonces dije, miren, vamos a hacer una cosa. Antes de empezar esta conferencia, como veo que están todos preparaditos, vamos a hacer un juego. Levante la mano en este auditorio, paréntesis, año 2008. ¿Cuándo fueron las elecciones presidenciales? 2007. Levante la mano en este auditorio quien votó por Cristina Fernández de Kirchner. Me dice el presidente de la sociedad rural que estaba parado allá atrás como los caballeros estoicos que están escuchando. Me dice, yo estaba al final del salón y yo vi, dice, cómo cada uno en su silla, cuando empezaste a decir eso, empezó a hacer así. Como yo cuando el payaso lo señalaba y le tenía miedo. No levante la mano nadie, le dije. No levante la mano nadie. ¿Para qué la van a levantar y demostrar? Porque si la levantan y en este auditorio demostramos la inconsistencia de haberla votado y venir a llorar ahora frente a mí, se acaba la conferencia y se acaba todo y no me voy a mi casa. Solo quiero recordarles que en la ruralidad de Rafaela, la señora ganó por afano, por paliza. Ese es el drama, ese es el drama. 54% de los votos. Pero antes, en 1995, había sido la reelección de Menem. Yo no lo voté. Nadie lo había votado a Menem, ¿se acuerdan? Se transformó en un cliché. ¿Y entonces cómo ganó? Sociedad esquizofrénica la nuestra. Una sociedad complicada. Somos complicados. Por eso
Si bien esta conferencia comenzó señalando con nombre y apellido, estoy viendo la serie Los Borgia, ahora por Netflix. ¿Sí? Le digo al abuelo, ¿me decís? Un joven de referencia, le digo Netflix, con mi hijo Benicio, que maneja el iPad por 2 años y medio, me pone él, va, juega con los dinosaurios, los mata a todos los dinosaurios y me devuelve el Twitter a mí. Estaba viendo en Netflix la serie Los Borgia. La realeza, los señores en el Renacimiento, las familias feudales de la Italia, de los Forza, de los Borgia, de los Medici, la historia del Vaticano, la del Papa, y de esos juegos de poder. Y Cristina parece salida de esa miniserie. No sé quién fue la que dijo, creo que la señora Mirta Legrand dijo, es una actriz frustrada. Sí, solo que nos usa a todos como extras y se enriquece a nuestras expensas. Hablemos del futuro, porque el diagnóstico está claro, porque es tan evidente lo que se está haciendo en este país. Es tan pornográfico como trato de plantearlo, que muchos de ustedes a esta altura dirán, yo no me miren a mí, yo no ofrezco, no pido que me voten, nada, no hay solución mágica. ¿Qué hacemos? Tenemos que exigirle a los que vengan y a no dejarnos otra vez engañar con espejitos de colores. Yo les voy a explicar lo que creo que está funcionando ya en este mecanismo retorcido de la mentalidad argentina. A este país los únicos que lo pueden gobernar son los peronistas. ¿Sí o no? Creencia establecida, se discute en el boliche, en la mesa del café, se lo discute el taxista de Buenos Aires, que dice, yo maestro te voy a decir la posta. Yo sé, acá en este país lo gobiernan los peronistas, olvídate. Lo dice el taxista porteño, lo dice el dueño del boliche en el pueblo. Algo han hecho los peronistas para ser tan convincentes. Otro apotegma es que cuando los peronistas se pelean, en realidad se reproducen, ya lo saben también. No es este un alegato antiperonista, porque como decía el general, peronistas somos todos. Sí, por acción o defecto. Es lo que siempre he tratado de decirle a Mariano Grondona. Usted siempre se ha creído antiperonista, pero usted es un compañero más. ¿Por qué hay momentos en que el enemigo se termina enamorando del enemigo al que combate? Y si no se termina enamorando, se termina pareciendo demasiado. Al antiperonismo histórico en la Argentina le pasó eso. Tanto combatir al peronismo que se terminó mimetizando. Y se cumplió la profecía del general, esa profecía irónica que decía eso. El general Perón decía eso. Entonces, ¿hay un peronismo bueno? ¿Hay un peronismo republicano? ¿Hay un peronismo no sectario como ese? Sí. ¿Que tiene que rendir materias? También. Pero el mecanismo autojustificatorio en la Argentina, en la opinión pública, está funcionando de esta manera. Y guarda que hay muchos colegas muy antikirchneristas. Presten atención, nunca subestimo la inteligencia de mi audiencia.
Observo que hay colegas con grandes pergaminos antikirchneristas que lo tienen adelante a Daniel Scioli y le dicen, bueno, Daniel, ¿cómo estás? No sos tan malo, ¿verdad? No sos kirchnerista, ¿verdad? Decilo, Daniel, no sos kirchnerista, ¿verdad? Y Daniel no dice nada, pero pone una pauta así, mira. Bueno, nada va a ser peor que lo que es. Entonces Daniel, para mí está muy claro. Yo no vine a hacer proselitismo aquí. Pero si ustedes creen que Daniel Scioli va a remover alguna de las taras culturales enquistadas en el poder por el ejercicio abusivo de este a lo largo de 12 años, con un vicepresidente como Zanini, ustedes van a volver a ser cómplices de la propagación de este sistema populista autoritario. Esto no significa que yo esté haciendo campaña, ni Dios me lo permitiera, por Mauricio Macri. Porque si la opción en la polarización fuera Macri, ante semejante afirmación como la que acabo de hacer, que no lo va a hacer ningún otro periodista que inviten, a mí mi vida de periodista y mi credibilidad se cortaría a esta frase que acabo de pronunciar. ¿Por qué digo esto? Porque lo siento en la emergencia. Siento que yo me podía sentarme a conversar, a tomar un café con Scioli. Hace poco estuve con su mujer en Cadena 3. Me hicieron que la recibiera Karina Ravolini, la dama, la bella dama. Y ahí, la bella dama me decía, ya vas a ver. Daniel los va a sciolizar a todos. Yo le dije, Karina, ustedes domesticaron a Mariotto, pero le han puesto a Zanini. Es lo mismo que me dijeras que en tu casa compraste un caniche toy y lo amaestraste, pero ahora te traen un pitbull con rabia. ¿Se entendió, no? La teoría del sciolismo es que ellos han podido sciolizar a todo el mundo. ¿No vieron que ahora Zanini se tuvo que atragantar? Zanini, que vino acá a Córdoba a decir Dostoyevsky. Sí, Dostoyevsky, Fyodor Dostoyevsky, el autor de Crimen y Castigo, la izquierda universitaria, la formación marxista, trotskista, maoísta. Los que tenemos esa formación hemos leído a Fyodor Dostoyevsky, también a Bakhtin, a Bakunin, a Marx. Yo estudié en la Facultad de Ciencias de la Información y siempre les digo, yo estudié marxismo. Marxismo es eso. La presidenta me dice que sí. ¿Usted ha sido alumna de la Escuela de Ciencias de la Información? ¿En qué año? Bien, ¿y qué le enseñaron? Marx. Ahí está, no me deja mentir. ¿Se dan cuenta? No, pero esto es, este señor, Zanini, el Che Guevara bajando de Sierra Maestra y todo, por supuesto. El Che Guevara bajando de la Sierra Maestra y lo pusieron de vicepresidente a Vudú, que se dueñó de Puerto Madero y de la máquina de hacer billetes. Dostoyevsky decía, acá para la campaña de Acatero, y Acatero con Cacho Buenaventura al lado. Eso, ¿se dan cuenta? Esa es la ridiculez más de un relato que no cierra por ningún lado. ¿Sos de la vanguardia iluminada de los intelectuales? Sí, pero tuviste que ir a buscar a Cacho para juntar dos. No digo por Acatero, sino lo digo por lo desubicado de Zanini, que se acordó que era cordobés ahora. No, se acuerda antes, cuando conspiró contra Córdoba.
Pero ¿qué hace Scioli? Lo que hizo anoche o antenoche. Le armó una cena para juntar fondos, 35 millones de pesos, ¿y a quién le puso? A los Pimpinela, señora, a Ricardo Montaner. Entonces, para un baile de pueblo acá, por ejemplo, en Santa Rosa, si lo traemos a los Pimpinela, da, ¿no? Da, a Ricardo Montaner también. Eso es Scioli. Esa carita de bueno, esa propaganda popular, de chico bueno, de playboy motonauta que nunca le hizo mal a nadie y nunca se pelea con nadie, pero se va a valer de un aparato político perverso y ladrón para llegar a la presidencia. ¡Pum! Macri. No es corrupto, es un millonario que de pronto se ha querido convertir en el Bill Gates altruista para todos. No, yo no digo eso. Del otro lado de Scioli van a tener a Massa, a De la Sota, a Stolbizer, a Carrió y a Sanz. No me digan que estoy diciéndole a Massa, que estoy... Va a llegar un momento muy probablemente en que tengan que elegir, ya sé, ya le veo la cara, que no les venda pescado podrido. Stolbizer me están diciendo a él. Me las enseña, pero yo los adivino. Sí, probablemente, sean tres, probablemente se nieguen a la polarización o probablemente se vean tentados al voto útil. Porque si la cosa viene polarizada, tal vez termine siendo Scioli o Macri o Scioli. El desafío de la Argentina no son los apellidos. La verdad es que Mauricio Macri y su gente todavía no han dicho qué piensan hacer con el gobierno una vez que asuman. Yo ruego que la campaña electoral arroje un poco de luz, un poco de coraje, un poco de sinceridad. Diría, como titulé un desayuno el otro día, jugando el gallito ciego. El profesor Juan Carlos de Pablo me dice, vos estás loco, nadie te va a decir lo que va a hacer. Porque si dicen lo que van a hacer, no los vota nadie. Y nosotros jugamos el juego de votar a alguien que no nos dice lo que va a hacer, sabiendo que va a hacer lo que no nos dice. De vuelta, les pregunto, ¿quién explica a la Argentina? ¿Un periodista, un economista o un congreso de psiquiatras? Un congreso de psiquiatras. Tesis confirmada. Entonces, ¿qué hacen? ¿Se quieren llevar la receta a casa? Así la ponemos en práctica. Mirá lo que dijo el Pablito, que el otro día nos dijo. No tengo receta. Tengo simplemente el testimonio. En el capítulo final de mi libro, el libro se llama Populismo Nunca Más. Ahora cierro, Martín. Les dije, me tienen que decir cuánto hablo, porque me largo a hablar y nos quedamos al trasnoche. Mira la hora que es. Ya sé, porque justamente abordo ese punto final. El libro se llama Populismo Nunca Más, alegato por la República. Es un intento de desenmascarar al populismo en sus facetas más concretas, más cotidianas, más perceptibles. Por ejemplo, acá vemos donde me dio siempre el final, ya llego al final. Hay un capítulo que se llama Maleducados Crónicos y que tiene que ver con lo que acabo de plantear. Un padre que llega a su casa cansado y la mujer le dice, che, acomodalo a Ignacio, porque es un desastre en la escuela, hoy fui y la maestra se quejó. No, deja, ocupate vos, te cansado. Déjalo, ya va a andar bien, son cosas chicos. Un padre
agente involuntario de un populista tierno, maleable y en formación. El padre que le dice, el padre que sufrió carencias, y ojo, no estoy señalando a nadie con el dedo. Un padre que vivía en una pensión con su madre, que tuvo todo tipo de carencias. Yo me crié con mi vieja en una pensión, no toda la vida, pero mi vieja en el año 89, yo me crié solo con ella. Mi viejo se separaron cuando yo tenía 3 años. Mi mamá, profesora de música, pero en un conservatorio privado, no tenía el título oficial para ejercer de maestra, así que era empleada de comercio. Fue repositora en supermercados, fue cajera, fue secretaria, fue muchas cosas mi vieja. En un tiempo le echaron del trabajo y fuimos a vivir en una pensión, en Alta Córdoba, calle Jujuy, casi esquina Cervantes. Era una vieja casona, un convento, baño compartido, calentadorcito en la pieza. Comía en el comedor de Doña María, con obreros del ferrocarril que iban de Alta Córdoba a comer ahí. Yo salía del secundario, salía del último año de la primaria y los primeros del secundario me iba a comer a Doña María porque mi mamá trabajaba 4 y 4. Por eso, cuando me corren gorila, oligarca, me río. Puse una pizzería en Alta Córdoba cuando tenía 22 años. Pero mi vieja me dijo siempre, me arrancaba las hojas del cuaderno hasta 5º grado, no si estaban mal, si estaban desprolijas. Hacela de nuevo. Yo le voy a decir a la maestra por qué. 5º grado, después no me controló nunca más una carpeta. Yo le traía un 9, fui abanderado de la primaria y de la secundaria. Esto no es como el título de abogada de Cristina, vayan por favor, está ahí en la escuela, Manuel Lucero, primaria y secundaria. Pero era porque era cara dura, no porque era bueno, me parece. No. Yo me sacaba un 9 y mi vieja llegaba a casa y me decía, me saqué un 9, mamá. Bueno, bien. ¿Cuánto estudiaste? Si era fácil. Hubiera estudiado 2 horas más, te sacabas un 10. Era mi vieja. Esa es. En cambio yo, cuando les conté lo del calentadorcito y la pensión, padre que tuvo carencias y hoy tiene oportunidades y hoy es un beneficio. Un bendecido porque vive de lo que le gusta, de lo que le apasiona y puede darle una casa y una educación de alta calidad, bilingüe a los hijos. Tiene la tentación populista de darle lo que no necesitan. ¿Por qué digo la tentación populista? Porque darle a alguien lo que no necesita es empezar a enviciar. Y eso nos pasa a todos los padres, o a casi todos los padres. Le damos lo que no necesitan y les privamos de lo que necesitan. Le damos lo que es más fácil para nosotros cuando podemos, que es comprarle algo. O acceder a sus pedidos. Y les privamos muchas veces de lo que más necesitan, que es del propio Dios. O de un soberano no sostenido en el tiempo, o de un castigo aleccionador coherente y sostenido en el tiempo. Un padre que lo permite todo, un padre que da lo que sus hijos no necesitan solo para tenerlos contentos,
es una incubadora de populismo intrafamiliar que va a generar un ejército de futuros ciudadanos maleables por la dádiva del que la ofrezca de arriba. Eso es lo que planteo en el libro. Que el populismo, para entender la tara cultural, no hay que mirar solo al grupo de políticos que lo ejercen luego como un aparato de poder. El populismo como cultura, la mediocridad, la medianía, la justificación de que los chicos sean aprobados en la escuela aunque no sepan, la directora que le dice a las maestras que pasen porque la inspectora me lo dice y porque el ministro quiere tener los mejores índices, es una sociedad contaminada de populismo y medianía y mediocridad que va a reproducir eso, gobierne quien mierda gobierne, se llame Macri, se llame Scioli, se llame Tolvíter o se llame Carrió. Somos nosotros. Son nuestras maestras, somos nosotros como padres, somos nosotros, son ustedes como abuelos. No hay otra. Por eso no estemos esperanzados en la próxima elección. Votemos en función de lo que estamos seguros, de lo que no queremos. Pero el próximo presidente va a tener que tener nuestro aliento en la nuca, sea quien sea. Y les juro, y les prometo, y esto es porque no quiero que me voten, simplemente me van a escuchar y si falseo mi promesa y dice, y mañana van a poder decir, este es un chanta, gobierne quien gobierne, el próximo periodo me va a tener del otro lado como un controlador del poder, no como un enamorado del poder justificador de la propaganda oficial. Aun cuando quien gobierne encarne las ideas más aproximadas que tengo sobre el país, porque cumple un rol. Y cada uno de nosotros deberá cumplir un rol. Porque el que es votado por uno, una vez le dije esto a un importante político, uno al padre o al hijo le exige mucho más que a cualquier otro. Eso debería formar, porque es la relación afectiva la que está comprometida. Entonces, que me defraude la relación afectiva, que me defraude aquel en quien confío, es peor que me defraude aquel en el que no confío. Entonces hoy, muchos kirchneristas, sin antifaces ni anteojeras, deberían admitir que esto no es lo que votaron, que esta presidente va a dejar el país con el doble de pobres que recibió cuando su marido le entregó el poder. En el final del libro planteo un republicanismo popular. ¿Cuál es el antídoto político al populismo? La república. Pero la república es un concepto abstracto, parece sacado de los manuales escolares. ¿Qué es la república? La división de poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, los poderes tienen que hacer equilibrio, ninguno tiene que tener supremacía sobre el otro, y en ese control de los poderes, la libertad y la garantía de los ciudadanos, sí, es abstracto, pero también tiene un componente encarnado. ¿Y saben qué? El ejemplo. Cuando un intendente se comprometa a no usar la obra pública y la publicidad oficial en beneficio propio, gestión Pablo Rossi. Vengan, apláudenme, hice un cordón cuneta, le inauguré la placita, acuérdense que he sido yo, Cuando uno haga eso, van a entender que el poder del ejemplo contagia, así como contagia la perversidad política y contamina y enferma. El ejemplo es curativo, el ejemplo republicano es sanador. Entonces exijamos, pero también pensemos en encarnar el ejemplo. Alguna vez en la curva de mi vida me gustaría ejercer un cargo público, solo para poder llevar adelante esto que he dicho desde la cómoda posición de un orador en una conferencia.
demostrar a la gente que el poder, el servicio público debe ser un servicio público, no una manera eterna de ganarse la vida a costillas del Estado. Que la cosa pública es muy importante y que debería ser rotativa. Un presidente que nos prometa, o un candidato a presidente que resulte presidente y nos ha prometido que no va a gobernar más que 4 años y lo cumpla y diga, no necesito modificar la Constitución porque mi palabra vale por sí misma, y se vaya, va a ser una revolución cultural en este país. El contraejemplo de lo dado. Y es tan simple como eso, encontrar a un ciudadano que no quiera enriquecerse y que no quiera tener la soberbia de pensar que sí o sí tiene que gobernar 8 años. El sistema republicano sólido se establece en la alternancia del poder. Las reelecciones deberían estar prohibidas, pero prohibidas porque es la única manera de darnos cuenta que los partidos políticos se van a rearmar y reestructurar a partir de ese tipo de reglas. Cuando un gobernante pueda ejercer 4 años, entonces el partido al que pertenece trabaje para tener líderes de repuesto, líderes que van a gobernar los próximos periodos. Entonces vamos a tener a los partidos políticos como verdaderas escuelas republicanas que van a generar propuestas sólidas para mantenerse en el tiempo, y no vamos a depender del capricho de una reina sin trono que se mira al espejo y confunde el poder con su patrimonio. ¿Se entiende? El ejemplo está en cada uno de ustedes. Es posible. No se vayan esta noche con la pesadez y la imposibilidad. La ecuación de sus economías hoy es espantosa, lo sé. Pero entender que la llave del cambio está en cada uno de nosotros. Que la llave del cambio pasa por una revolución cultural educativa desde el ejemplo, pone las cosas en un plano de reparación personal. Esto no depende del próximo presidente, depende de una acción colectiva que vaya contagiando a unos con otros. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Pablo Rossi, cerrando Santa Rosa Productiva 2015. Gracias, Pablo, por estar presente esta noche en Villa Santa Rosa, una gran convocatoria. Un agradecimiento para todos ustedes, para los diferentes sponsors. FM Villa Santa Rosa 105.5. Estás en tu radio.